Hola, ¿qué tal? Soy Elian y hoy vamos a hablar sobre el taladro. El taladro es una herramienta giratoria a la que se le acopla un elemento al que se hace girar y realizar el trabajo. El taladro es la máquina que mueve el elemento que realmente hace el trabajo. Por ejemplo, moverá una broca para hacer agujeros, y si le acoplamos un disco o cepillo de alambre, este lijará o devastará la pieza sobre la que se use. No solo sirve para hacer agujeros, aunque su uso principal también se utiliza para otros trabajos, como ya veremos más adelante, en función de la herramienta que le acoplemos. Se considera una máquina herramienta precisamente porque hay que acoplarle la herramienta que hará el trabajo cuando gira. En la historia del taladro tenemos: en el Paleolítico Superior los romanos taladraban conchas de molusco con fines ornamentales. Se han hallado conchas perforadas de entre 70.000 y 120.000 años de antigüedad en África y en Oriente Próximo. El procedimiento más antiguo se conoce para ello es el denominado arco de violín, que proporciona una rotación alternativa. En el siglo XX, las tecnologías desarrolladas durante la Revolución Industrial se fueron aplicando a las taladradoras, que de esta manera fueron pasando a ser accionadas eléctricamente, a ser cada vez más precisas gracias a la metodología y más productivas gracias a nuevos materiales como el carburo de silicio o el carburo de tungsteno. Sin embargo, en su arquitectura las máquinas conservaron casi sin cambio las formas que habían sido puestas a punto a lo largo del siglo XIX. La aparición del control numérico a partir de los años 1950, y sobre todo del control numérico por computadora a partir de los 1970, revolucionó las máquinas y herramientas en general. En las partes de un taladro empezaremos por ver una imagen en la cual nos da a conocer las diferentes partes más importantes de un taladro, en el cual tenemos tope de profundidad, portabrocas, selector de percusión, regulador de velocidad. El regulador de velocidad automático, cambio de marcha, incluye mango de fuerza. Contamos con varios tipos de taladro, los cuales son los manuales. Es la rotación del taladro que se hace de forma manual. Se suelen llamar berbiquis o taladro manual de pecho. En los eléctricos, es la rotación del taladro se hace por medio de un motor eléctrico. En este caso se puede ser portátiles si llevan batería o no necesitan cable, o por cable si necesita que se enchufe a la corriente eléctrica. Los neumáticos hidráulicos, es la rotación se produce por aire comprimido o por agua. Los de motor de combustión interna usan motor de gasolina o diésel para girar, son los menos utilizados. Solo se usan en lugares donde no hay posibilidad de corriente eléctrica. Básicamente, estos son los tipos de taladros en función de la energía que le hace girar. Ahora veremos lo que depende del mecanismo. El taladro percutor se usa para perforar superficies muy duras, baldosas, ladrillos, etc. La broca lleva un movimiento de giro y a la vez de vaivén. Cuando tienen mucha potencia se llaman martillos percutores y se usan para el hormigón, piedras y materiales extremadamente duros. La mayoría de los taladros tienen la posibilidad de habilitar o quitar el movimiento de vaivén. El taladro electrónico permite regular la velocidad de giro mediante el gatillo. El reversible puede girar en los dos sentidos. Son muy útiles y usados como destornilladores para apretar y aflojar. Por último, en función del tamaño tenemos el mini taladro. Son taladros portátiles muy pequeños y de gran precisión. Se pueden usar con una sola mano y son muy apropiados para lugares de difícil acceso. No suelen tener una potencia muy grande. El taladro de columna es un taladro fijo en posición vertical, sujeto mediante una columna, de ahí su nombre, y tiene una base donde se apoya la pieza de taladrar. Como son fijos, son taladros de gran precisión. En los accesorios podemos decir que contamos con las brocas. Son los elementos más conocidos de los taladros. Se utilizan para hacer agujeros en diferentes superficies. Tenemos tres tipos básicos de broca. Broca de madera. Son las más blandas y se usan para perforar madera y materiales muy blandos. Tienen punta trazadora que sobresalen por la punta de la broca. Broca de pared. Son de dureza intermedia y se usan para las paredes. Suelen ser buenas usarlas con percutor. Se distingue porque tiene la punta de color rojo y muy ancha. La broca de metal. Son las más duras. Se usan para metales y se distinguen de madera porque no tienen punta trazadora. Sierra de corona. Es un tipo especial de broca que sirven para hacer grandes agujeros. Cuando se usen las brocas se pueden graduar el elemento que trae el taladro, o sea, tope de profundidad, para no hacer el agujero más profundo de lo que sea necesario. Para atornillar se usan unas puntas de destornillador que se coloca en el portabrocas del taladro. Si el taladro puede girar en dos sentidos, también sirve para destornillar.
Enfresar es arrancar virutas para dar forma a la pieza. Hay muchos tipos de fresas en función de la forma que queremos darle a la pieza. Aquí les dejamos algunas: lijar, cepillar o pulir. Los hemos agrupado porque el fundamento es el mismo: quitar parte de la pieza mediante el giro del disco. La dureza del disco dependerá si es para cepillar, lijar o pulir. Para estos trabajos es mejor utilizar una velocidad baja en el taladro para no pasarnos nunca de más a la hora de lijar. Bombear. Los taladros como máquinas giratorias se pueden utilizar para usar como bomba de agua. Existen accesorios para utilizarlos como bomba de agua. En las imágenes pueden observar uno de ellos. Aquí les dejo un video para que observen con mayor precisión el uso adecuado del taladro. Hola, vamos a ver lo que es un taladro. ¿Para qué sirve un taladro? Un taladro es para hacer agujeros. ¿Dónde? En pared, metal, yeso, ladrillo, madera, cualquier tipo de superficie en la que necesitemos hacer un agujero. ¿Cómo funciona un taladro? Un taladro funciona a través de brocas, que son estas puntas que se enganchan al cabezal del taladro, hace que gire a mucha velocidad y estas brocas, las puntas de estas brocas y esta forma estriada hace que perfore cualquier tipo de superficie. ¿Vale cualquier broca para cualquier tipo de superficie? No. En otro vídeo explico los diferentes tipos de broca que hay y los usos que tiene. Decir que si te equivocas o usas una broca que no es la que necesitas para taladrar una superficie en concreto, por ejemplo, si utilizas una de madera en una pared, al taladro no le va a pasar nada, pero la broca seguramente la quemes o la rompas o cualquier tipo de... vamos, que te va a tocar comprar otra nueva. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona un taladro. Los taladros tienen, o al menos en concreto este, tienen dos modos de funcionamiento. Uno para simplemente hacer un agujero y otro para hacer agujeros en superficies que sean muy duras, que se llaman... se llama modo de percutir, que es, además de hacer el agujero, el taladro empuja para destruir la superficie que haya detrás. Es una especie como de martilleo a la vez que hace el agujero. También tiene controles de velocidad para, dependiendo si necesitemos que el taladro haga el agujero más rápido o más lento. ¿De qué depende de la velocidad? Del material que vayamos a agujerear. A veces un material se puede destruir por intentar taladrar demasiado deprisa, como el caso de la madera, que si nos pasamos haciendo el agujero podemos destruir la madera. Entonces, primer paso para trabajar con el taladro: ajustar la broca al cabezal. Para eso, cada taladro es diferente. En este, el sistema que tiene es de apretar. O sea, se desafloja lo que es el cabezal, se coge la pieza que aprieta el cabezal, que simplemente es apretar, y de esta forma ya queda la broca fija. Ahora ya podríamos apretar, o sea, ya podríamos hacer agujeros. ¿Qué pasa? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer el agujero. ¿Por qué? Porque el taladro tiene mucha fuerza. Si nos pasamos, vemos que tiene fuerza, podríamos atravesar lo que queremos agujerear. Para eso utilizamos esto, el regulador, que lo que hace es controlar hasta dónde va a llegar la broca. Si quisiéramos, por ejemplo, taladrar solo 1 centímetro, pues ajustaríamos el espacio que queremos taladrar y apretamos el regulador. De esta forma, la broca nunca va a traspasar la distancia marcada por el regulador. Es muy importante porque a veces podemos tener problemas a la hora de taladrar una pared. Podemos hacer que la boca del cabezal llegue y traspase la pared, haciéndonos, en vez de un agujerito pequeñito, un agujero muy grande, cosa que no queremos. Cosas que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar el taladro. Cuidado con la superficie que estáis agujereando. Si queréis hacer un agujero para poner un cuadro, no vaya a ser que justo en la pared o por detrás de la pared donde estáis haciendo el agujero pasen cables eléctricos o una tubería o cualquier, no sé, una puerta de un armario o cualquier cosa que podáis agujerear con la broca. Mucho ojo, porque es muy común. Los cables van detrás de las paredes muchas veces y pues podemos tener un serio problema si estamos agujereando a ciegas. Otra cosa que habría que tener en cuenta a la hora de trabajar con el taladro: no dejarlo enchufado.
sobre todo si hay niños o animales cerca. El gatillo, a pesar de tener un seguro, hay que tener mucho cuidado porque si se aprieta sin querer, algunos taladros tienen una posición que se queda bloqueado y no hace falta apretar todo el rato para que esté dando vueltas el cabezal. Así que mucho ojo, seguridad ante todo. Y nada, este es el funcionamiento de un taladro, tan simple como esto. Es solo elegir agujero, poner broca, apretar y listo.